Has llegado a la galería. Te acompañan Luis Cordero y a los mandos Pablo Pelanas. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. ¿Quién lo probó? Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu Pero ha aliento. pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Aunque es de noche, qué bien supiste la fuente donde manaba y corría, donde el comienzo tenía el arroyo en la vertiente. Qué bien supiste el relente, de qué noche te llegaba y de dónde el agua manaba, y a pesar de tu ceguera te daba la luz entera y el mundo te transformaba. Qué bien supiste. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando os incorporéis a escucharnos a la galería en este nuestro quinto episodio, si me permitís el símil taurino, no hay quinto malo o eso esperamos. Vamos a empezar hablando de la recientemente desaparecida Pilar Paz Pasamar y para ello contaremos con la profesora Ana Sofía Pérez Bustamante. Y el segundo asalto, nuestro segundo asalto cinematográfico, como no, lo va a protagonizar el director manchego Pedro Almodóvar y su película recientemente estrenada y que tanta polémica ha levantado, Dolor y Gloria. De la película y del propio director manchego hablaremos con la profesora Gloria Camarero. Y ponemos el broche final con un toque hondo, con un toque flamenco, hablando del bailarín bailaor vallisoletano Rodolfo Otero. Vamos a hablar precisamente con su biógrafo, con Benito Carracedo, bloguero, cabal, aunque él puede que no esté de acuerdo, y autor de un libro sobre su figura. Y con ese toque flamenco nos despediremos, pero antes, poesía. Asómate con nosotros a la galería. Comenzamos, esta vez en verso, el primer podcast del mes de abril de la galería. Vamos a hablar de la recientemente desaparecida Pilar Paz Pasamar, poeta jerezana, y sobre su figura vamos a hablar con Ana Sofía Pérez Bustamante, profesora de la Universidad de Cádiz, académica de número de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, poeta ella misma y editora de Ave de mí, Palabra Fugitiva, la poesía completa o prácticamente completa que apareció en Diputación de Cádiz en 2013. Ana Sofía, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Luis, muchas gracias a vosotros por invitarme. Queremos que sea un poco homenaje a Pilar Paz por su desaparición y creo que es legítimo que la primera pregunta sea que nos digas qué hueco deja Pilar Paz Pasamar con su ausencia. Pues me cuesta definir el hueco que deja una persona porque es como un agujero de gusano de estos que recorren el tiempo y comunican distintas épocas, porque bueno, Pilar es una poeta que empieza en los años 40 y que digamos sigue en activo hasta el año 2015. Ya después estaba muy flojita, aunque nunca perdiera la esperanza, ¿no? Entonces, pues ¿qué hueco deja? Pues deja un hueco que atraviesa medio siglo largo, ¿no? De poesía. ¿Qué lugar ocupa dentro de las letras andaluzas y letras españolas más en general? Pues dentro de las letras, ella es una poeta de la generación del medio siglo, ella se crió en Cádiz porque estaba el padre ahí destinado como militar, pero como tenían raíces
jerezanas, veraneaba en Jerez y después, cuando pudieron hacerse una casa del núcleo familiar, en Cádiz. Y ella empieza escribiendo en el colegio y mandando cosas a un periódico de Jerez. Y así, en Jerez, la historia es curiosa porque todos los padres que de aquella época, de clase, digamos, acomodada, cuando les salía un hijo o una hija que quería escribir, solían ponerse en contacto con José María Pemán para que Pemán echara un vistazo a lo que escribía la criatura y les dijera si veía ahí una vocación viable, ¿no? Entonces esto lo hicieron así. Y luego Pilar, en Jerez, a través de parentescos y amigos comunes, entró en contacto con Juan Valencia, que era poeta, y con José Manuel Caballero Bonal, que era también poeta y primo de Valencia, y así se forman pues unas amistades muy precoces que luego desembocarán en el grupo de Platero. Esto lo promueve Fernando Quiñones en Cádiz, y participan Pilar y Caballero Bonal, que entonces están en Madrid y les hacen hacen a Quiñones de enlace con la corte y con los poetas que andan por ahí. Y bueno, pues lo cierto es que Pilar publica un primer libro financiado por su padre, que se llama Mara, en Afrodisio Aguado, y luego pues consigue un accésit del premio Adonais con los buenos días, y esos poemas llegan a Juan Ramón Jiménez, que está en el exilio, pero al que le gusta mucho asomarse a lo que hacen la gente joven, y a Juan Ramón le deslumbran, y le escribe a Pilar unas cartas, y Pilar a él, y bueno, así va despegando la niña. Y Caballero Bonal le pone, cuando va a publicar Mara, como Caballero se mueve más en los ambientes literarios porque era hombre, y un hombre siempre tenía toda la libertad para moverse, una mujer no, pues le pone en contacto con Carmen Conde, y entonces así Pilar se pone en contacto con las poetas femeninas más cañeras de la época, que son Carmen Conde, Ángela Figuera, Gloria Fuertes. Entonces, así, ese es el sitio del que parte Pilar Paz Pasamar. Una generación del medio siglo, a caballo entre Andalucía y Madrid, y un círculo de relaciones de poetas de su edad que le permiten acceder a poetas más mayores. Bueno, nos acabas de dar muchas pistas muy interesantes y muchos hilos de los que tirar. Déjame rebobinar un poco y volver al tema del magisterio de Juan Ramón. Has mencionado a Pemán, pero sí que parece que el poeta que tiene peso con ella como maestro es Juan Ramón. Yo cuando ella falleció comenté, y hubo gente que no sé si no le acabó de gustar lo que dije, que tal vez los elogios de Juan Ramón la perjudicaron de alguna manera. Realmente no. Yo creo que realmente no. Otra cosa es que la gente propende a ser muy mezquina. Bueno, la gente es muy vaga y siempre repite los mismos tics a la hora de presentar a alguien. Entonces, en el caso de Pilar, repetir el tic de Juan Ramón. En el caso de Quiñones, repetir el tic de Borges. ¿Les perjudica? Bueno, es que la gente del mundo literario, ya sabes que es un mundo proceloso y bastante envenenado. Y lo que a veces te dicen como si fuera un elogio lo usan en contra de ti, pero realmente, en verdad, de verdad, no es un regalo envenenado. Otra cosa es que la gente sea como es y convierta cualquier flor en una basura, ¿no? Otro tema que también has comentado un poco de puntillas es esa relación que tiene con el ambiente literario femenino, sobre todo viniendo de una generación en la que hay una interrupción tan fuerte con la generación anterior de mujeres literatas. Luego, de hecho, ella sí que ha sido un poco maestra de poetas que han venido detrás de ella. Sí, claro que sí. O sea, ella es una poeta con mucha personalidad. Es apasionada, temperamental. Cuenta con el apoyo de sus padres. Perdona, con el apoyo de sus padres. La madre de Pilar había sido cantante lírica y se había desempeñado sobre el escenario. Se retiró cuando se casó
pero le gustaba enseñar a su niña a recitar poemas dramatizados y estaba muy orgullosa de que la niña tuviera vida propia. Y el padre también se le caía la baba con el padre, que era militar, que había participado en la guerra civil, pues también estaba orgullosísimo de su hija y muy pendiente de que tuviera, de que pudiera tener pues un futuro literario. Entonces es un ambiente realmente raro, porque tendemos a hacer estereotipos de la historia, y esos estereotipos están bien para como un mapa de carreteras, pero luego en la carretera te encuentras con muchas cosas que en el mapa no están, ¿no? Y bueno, pues Pilar se pudo poner en contacto con Carmen Conde, sobre todo, y esto con Ángela Figuera, con Gloria Fuertes, y ellas tenían sus tertulias. Me comentaba una vez Pilar que cuando hacían lecturas, por ejemplo en el Ateneo, los poetas masculinos, cuando salían estas poetisas reivindicativas con esta línea femenina, que era expresamente una línea de género, aunque entonces ni se llamara así ni nada, decían, uy, ya están estas poetas, ya solo falta que pongan el útero encima de la mesa. Había ahí grandes tensiones y rifirrafes. ¿Y cómo se explica que esto suceda? Bueno, pues porque siempre hay gente intermedia que hace de bisagra, y siempre hay gente con carácter, y en el ámbito femenino, aparte de mujeres con mucho carácter, están también mujeres que tienen cierto apoyo y amparo, y además lo saben y se desenvuelven con mucha naturalidad. Tú en 2013 publicas en Diputación de Cádiz Ave de mí, Palabra fugitiva, que es la edición de la poesía de Pilar Paz Passamar. ¿Cómo era trabajar con ella? ¿Cómo era en el tú a tú, en las distancias cortas? Pues mira, era muy agradable, pero era una mujer muy particular. Entonces, siempre era un poco el efecto del Principito con el zorro, acercarse poco a poco, ir ganando confianza. Y porque era una mujer pues con muchos tabúes y silencios íntimos y cosas que no, pero respetando eso y yendo por mil meandros a la poesía, la verdad es que lo pasé muy bien, aprendí mucho de ella, y además como nos reuníamos, pues estuvimos 2 años reuniéndonos prácticamente todos los miércoles para revisar libro a libro sus poemas, porque a veces habían aparecido con erratas, o yo no sabía si eran erratas o era deliberado, y ya que la tenía ahí, le quería preguntar cómo era y si quería mantenerlo así, ¿no? Entonces, pues bueno, fue revivir toda su vida y toda su obra, y le salieron recuerdos a flote que fueron preciosos, porque me permitieron ubicarla pues en una línea de poesía mística, pero no entendido en plan mística católica, sino mística de fusión, de instantes en que el sujeto se funde con el entorno, con el objeto, y la palabra es el puente que permite manifestar esa unión. Y eso fue, hablando con Pilar, pues una tarde de casualidad, porque tengo costumbre, es raro como la memoria de repente recupera cosas remotas, y me contó como estando una vez en la casa de los abuelos en Jerez, que había una alberca que usaban de piscina en verano con el calor, y que estaba ella apoyada en un árbol leyendo Peter Pan, que se lo había regalado su madre, rodeada de primos que andaban ahí dando gritos en el agua, que de repente levantó la vista del libro y sintió una extrañísima sensación envolvente y embriagadora de fusión con todo el entorno, ¿no? Y que era su primer recuerdo literario. Ella estaba leyendo y a la vez ella estaba sintiendo, bueno, fue muy bonito, y trabajar con ella pues era una cosa que te deparaba muchas sorpresas, y que también te hacía reflexionar, porque luego, bueno, yo seguí en contacto con Pilar prácticamente hasta que murió, que ya fue perdiendo la memoria y la cabeza, y a veces cuando le hacía yo preguntas, si estaba de un día para otro, me podía dar cuenta de cómo me daba la impresión de que ella leía las entrevistas y artículos que ella misma había escrito para recordarse a sí misma quién era, y esto me produjo una sensación tan grande de ternura, ¿sabes?, de pena,
y bueno, de impotencia, pero bueno, también de alegría porque le ayudaba a volver a ser quien era o quien había sido. En fin, son muchas experiencias, pero todas ellas interesantísimas y realmente un privilegio. Hemos desgranado la trayectoria y la poética de Pilar Paz Passamar. Me parecería que una buena forma de terminar sería volver a la poesía de ella. ¿Nos dejas una recomendación o incluso si quieres un texto de ella? Pues bueno, Pilar es muy buena a lo largo de toda su trayectoria, que tiene 11 libros de poesía. Los primeros tienen el punto del candor del descubrimiento del mundo a través de la palabra. Los intermedios son la adaptación de la mujer que renuncia al ambiente poético y casi a la poesía y a Madrid para criar una familia en el sur, y son poemas que tienen la resignación, la fortaleza y también la amargura de quien sabe que ha perdido mucho queriendo construir otra cosa. Y los últimos, los de Senectud, vuelven a ser muy juanramonianos y son quizá los que a mí más me gustan: Filomena, Sofía y Los niños interiores, y Lapidario, que es un libro culturalista que entraría en el Mester andalusí. Es que Pilar es muy buena, así que yo recomiendo su poesía completa. ¿Y quieres que lea un poema? A mí me parece perfecto. Vale, pues voy a leer uno que es del libro que la proyecta en el año 1953. Se llama Rondador por el aire. Este poema tiene que ver con ese sentimiento de lo que es la revelación poética, de cómo está en el aire y de repente aparece y lo toca todo. Es un poema, a Pilar se le da muy bien el poema en tipo Silva Blanca, al estilo Juan Ramón. Se llama Rondador por el aire y dice así: donde te encuentro es en el instante preciso que no te reconozco, cuando las cosas tienen tanta fuerza que casi parecen ellas solas, pero apenas mi mano roza la superficie, tú asomas desde el fondo de la materia y vienes y brotas como el agua de dentro de la tierra cuando se la socava. A hurtadillas te miro saltando por las hojas, mirlo imprevisto, ave impuntual y ligera. Buenos días nos das, hasta luego, y regresas. Pareces la alegría que tantas veces vuelve inesperadamente. Nunca podremos pasar sin tu sorpresa. Seguirás destapando nuestros ojos y huyendo y regresando apenas se vuelven a cerrar. Oh estrenador ligero de párpados, mi vida se sorprende a tu paso cuando en ella resbalas, pero te reconoce viajero y piensa que tu brevedad es más fija que la costumbre. Bueno, este lo dejo aquí, pero tiene también otros poemas. No sé, si me das opción, leería la elegía que escribió a su marido, Carlos, que es un poema absolutamente, es el que me enamoró a mí de la poesía de Pilar cuando la escuché en Cádiz, pues no sé, en un recital, y me pareció un texto hondo y bello y platónico y lleno de, porque para Pilar la poesía era de lenta elaboración, una cosa que se hacía por dentro y que tiene su tempo y se manifiesta pues cuando está madura, y el poeta de una manera inconsciente la trabaja en su interior. ¿Quieres, Luis, que te lea el poema de este? Me lo lees a mí y a todos los que nos escuchan al otro lado de internet, así que vale. Adelante. Muy bien, espera que lo estoy buscando. A ver. Ahora te recuerdo. A ver, 569, disculpa. Aquí. Es una elegía a su marido, y es una elegía, bueno, es muy curioso porque las primeras elegías, la de Manrique tiene el elogio del difunto, la de Lorca, por ejemplo, el llanto por Ignacio Sánchez Mejías, también es fundamentalmente un elogio del difunto. La de Miguel Hernández, elegía de Ramón Sige, es más bien el poema del dolor propio, ¿no? Y dentro de esta secuencia de cómo las elegías recorren diferentes perspectivas de la muerte y del sentimiento de pérdida, este de Pilar es lo que queda después de la tristeza. Y dice: ahora te sé, pues te recuerdo. Saber es recordar, según el griego.
Ahora sé más de ti que cuando estabas. Ahora puedo medir lo que me deshabitas. Ahora sé más de ti por lo que falta. Te digo más porque el silencio impera. Más resuena la bóveda cuando más solitaria está la nave. Tus gestos sin soporte son tus gestos. Sin cejilla que ajuste los sonidos suenas mejor a ti. Ahora te siento. Desanudo el cordón del embalaje a ver si hay algo más que nada dentro. Las cosas distraían, las ideas, los mundos, el sonido. Interferían sombras que te alejaban, me alejaban. Ellas sobrevolaban, tú me sobreentendías. Quizá no como entonces, así estamos. Tú en mi memoria, acaso yo en la tuya. Ahora te sé, por cuánto te recuerdo. Es un poema maravilloso, ¿no te parece? Es de una gran sensibilidad que caracterizaba precisamente la poesía de Pilar Paz Passamar, a la que estamos homenajeando. Gracias, y con la colaboración de Ana Sofía Pérez Bustamante, que nos ha servido de guía en este redescubrimiento de Pilar Paz. Muchísimas gracias por participar con nosotros en la galería. Y a aquellos Muchas gracias a vosotros y a la salud de Pilar Paz. Y a los que estáis al otro lado, volvemos enseguida, como siempre, con cine. A martini, shaken not stirred. Rosebud, Rosebud, Rosebud. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije: mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que soñaba de sí misma. Asómate con nosotros a la galería. Reanudamos la galería y, como es costumbre, estamos con cine. No podíamos dejar de hablar de una película que está dando mucho que hablar, y eso que ya lleva más de 2 semanas desde su estreno. Es Dolor y Gloria, lo último de Pedro Almodóvar. Y hablando de Gloria, contamos con Gloria Camarero, profesora de la Universidad Carlos III, especialista en Almodóvar. Su último libro monográfico sobre el director manchego es de 2006, Madrid en el cine de Pedro Almodóvar, en editorial Acal. Es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, entre otras muchísimas cosas que no nos da tiempo a decir, porque además tenemos que saludarla. Gloria, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer, de verdad. Si te parece, empezamos... Nos metemos ya las manos en harina. Dolor y Gloria, hemos visto, obviamente cualquiera que haya hecho el visionado, hemos visto la parte del dolor, pero ¿dónde queda la gloria? Hombre, yo creo que la gloria se vincula a una inexistencia, a un concepto que no se visualiza en la película y que es el Madrid de la movida, el Madrid de los años 80, ¿no? Realmente en un momento dado en el monólogo que dice 1981 cuando Madrid era nuestro. Yo creo que en ese contexto es cuando él ha vivido sus años de gloria, cuando llega a ser un director reconocido, cuando vive la calle, en ese momento es su momento de gloria. Lo que pasa es que es un contexto y un espacio que no se visualiza, ¿no? Digo que es una ausencia más que nada, o un recuerdo más que nada, pero las imágenes que tenemos es de la parte del dolor, del Madrid del presente, del Madrid de del 2019. De hecho, pero yo creo que está ahí su momento de gloria, el momento en el que alcanza, bueno, pues el poder rodar, el ser un director famoso, es lo que recoge en el monólogo que hace Asier Echandía. Efectivamente, yo algo que sí que noté y me llamó la atención, a diferencia de otros filmes suyos previos en los que Madrid es casi coprotagonista de las películas, es un Madrid que se menciona mucho pero que casi apenas se visualiza, y los pocos exteriores incluso son en el exterior. Es un concepto, sí, es un concepto, es una idea. No se materializa visualmente el Madrid de la movida. De hecho, que es el Madrid donde él encuentra sus días de gloria.
y alcanza la celebridad como director, ¿no? El Madrid del presente, el Madrid del 2018, es el Madrid de la decadencia, del insomnio, de las enfermedades, de la posibilidad de rodar, de la dificultad para escribir, de las pastillas, de la droga. Ese es el Madrid del presente. Pero en cualquier caso es una película muy intimista, es una película muy de interiores, donde el espacio más representado en su madurez es su propia casa, que es el entorno donde se siente cómodo, ¿no? Una casa además llena de dos elementos que en los últimos años han ganado peso en su cine, que son la literatura en la biblioteca y el arte en toda la decoración de la vivienda. Sí, la casa es su propia casa, es decir, es verdad que Almodóvar en sus primeras películas rodaba en sus propias casas, en Entre tinieblas hay unos primeros fotogramas que es la casa donde vivía él entonces, en Lope de Rueda, ha rodado también en casas de amigos, Los Costús, la casa de Blanca Sánchez, en Lucy Pepibom, en fin, que ha rodado en espacios conocidos. Ahora lo que ha hecho es que ese espacio que es su casa lo ha reconstruido exactamente igual en un estudio de grabación, pero es exactamente igual. O sea, me consta que hasta operarios que le habían puesto ventanas o puertas o pintura, los ha llevado a trabajar al set de rodaje. Especialmente la cocina es exactamente lo mismo que su casa, que la de su casa, y incluso la dirección, que es la dirección real, ¿no? Que es Rosales, Paseo de Rosales 108. Y todos los cuadros que aparecen, lámparas, muebles, aparadores, son los propios de su casa, ¿no? Lo que pasa es que habitualmente la presencia de pintura y escultura en las películas de Almodóvar es también signo y significado de la acción, define los personajes, permite intuir la acción. En este caso, simplemente la cámara no se detiene en ellos, se nos cuelan entre los planos y simplemente yo creo que están ahí para definir un estatus, definir un gusto estético. Pero hay una abundancia realmente de pintura, bueno, Martín Begué, Campano, Quejido, Maruja Mayo, vuelve otra vez al escultor Miguel Navarro, o sea que están Disberlín, están prácticamente todos los artistas que formaron parte de la movida y de la nueva figuración madrileña en los años 80, ¿no? Con lo cual esa pintura nos remite también a un tiempo pasado, que es el tiempo que constantemente se recuerda en la película, pero se recuerda desde el presente. ¿Dirías que todo este enclaustramiento en torno a la vivienda, además el enclaustramiento lo digo muy a propósito, esa vivienda que se convierte casi en un claustro donde encerrarse a crear y donde convivir con los objetos que le llevan a la nostalgia, ¿nos están hablando de una obra otoñal? Sí, evidentemente. En eso yo creo que lo ha recogido toda la crítica y en eso estoy de acuerdo todo el mundo. Es una obra de madurez, es una obra otoñal donde todos, cuando nos vamos haciendo mayores, tiene mayor peso nuestro pasado y nuestros recuerdos, ¿no? Y afloran, pues, historias de la niñez, que curiosamente son las historias que ha vivido el protagonista Salvador Mayo y que a través de esas historias va a permitirle volver a escribir y volver a rodar. O sea, el recuerdo de su pasado es como una curación, eso es verdad, pero también son historias vividas por Pedro. O sea que es ahí donde entra la autobiografía o la autoficción de una forma muy llamativa, ¿no? Por ejemplo, hay dos anécdotas que son vividas por Pedro y que los ha reconocido. Una es su experiencia en el coro del colegio, otra es el hecho de escribir las cartas de las vecinas que no sabían escribir a cambio de un dinerito, otra es la historia de la madre cuando le cuenta cómo quiere que sea la mortaja. Son experiencias que ha vivido y que además las ha publicado, o sea que existe mucho el tema de la autobiografía, de la autoficción y desde luego de una obra otoñal donde te empieza a pesar mucho el pasado. Un tema este de la autoficción que interesa mucho y de hecho ha sido también un poco objeto de críticas. De hecho, ha habido mucha crítica buena, pero también mucha mala y sobre todo atacaban esa parte más personal, más biográfica. Incluso ha habido quien ha hablado de cierto onanismo cinematográfico, de mucha egolatría. ¿Esto como tan malo es o no? ¿Tú crees que lo veríamos diferente si no supiéramos quién es Pedro Almodóvar?
veríamos diferente, seguramente, ¿no? Yo creo que, bueno, por razones tampoco alcanzaría yo a saber cuáles son. Tiene una parte que haga lo que hagas criticado y tiene otra parte que haga lo que hagas aplaudido, ¿no? O sea, es un director, bueno, pues que levanta fobias y que levanta también grandes aplausos, ¿no? Y ahí es en lo que la crítica se ha dividido, desde lo que dicen que es una obra maestra, que a lo mejor tampoco, hasta lo que dicen que, bueno, pues que es expresar sus sentimientos, expresar su homosexualidad, expresar su primer deseo de niño, y que en ese sentido es poco pudoroso, ¿no?, exponer estos sentimientos. Digo que eso es lo que ha hecho una parte de la crítica. En la película queda todo muy enmascarado porque es la terapia para poder volver a escribir y poder volver a rodar, ¿no? Realmente son los recuerdos de Salvador Mayo, no de Pedro Almodóvar. Lo que pasa es que algunos de ellos son de Pedro Almodóvar y los otros él ha confesado que no sucedieron, pero que podían haber sucedido, ¿no? O sea, es muy autoficción y muy autobiográfica. A mí me parece que ni el uno ni el otro, a mí me gusta mucho, me ha parecido muy potente visualmente, muy bien la fotografía, muy potente narrativamente, a mí, muy sobria, de las películas últimas de Almodóvar más sobria, a mí personalmente me ha gustado, ¿no? Con muchos datos de la estética, muy cuidados, los decorados, hasta el último detalle, en ese sentido me ha gustado, pero también entiendo y sé que hay críticas feroces por esa idea de la autobiografía y la autoficción. En todo caso, una autobiografía y una autoficción que se enriquece con otros muchos referentes, no solamente de las propias películas y del propio universo Almodóvar, sino que toma prestado de la literatura, del cine, claro, y lo amalgama y crea al final unas películas cada vez más depuradas estéticamente, pero que aumentan en complejidad. Claro. Yo creo que lo que va incluyendo progresivamente son más referentes, ¿no? Comparativamente con Julieta también aparecía muchísima literatura, lo que leen, lo que no leen, las obras que tienen en sus casas. Yo creo que eso define el carácter del personaje, o sea, va teniendo cada vez personajes que se definen por los elementos que le rodean. Por lo que lee, por los cuadros que tiene en su casa, por dónde va, por dónde viene. A mí me parece que eso es un ejercicio narrativo importante. Muy cuidada, me ha parecido muy cuidada en todos los elementos estéticos, ¿no? Desde, por ejemplo, los títulos de crédito que le ha hecho Juan Gatti hasta cualquier imagen, muy cuidada, muy depurada. Me ha parecido una muy buena interpretación por parte de los actores. La parte estética... Yo creo que, puestos a valorar, a mí personalmente me ha gustado más, y sobre todo yo creo que es lo que decíamos, ¿no? Una obra de madurez donde recoge ya mucho de lo visto en otras, ¿no? Es un poco como el final, no es el final, ¿no? Pero en fin, hasta el momento es la última donde recoge parte de las últimas películas, ¿no? El carácter intimista, el dolor, estaba en Julieta, la idea de la niña que escribe cartas, estaba en La flor de mi secreto, esa idea de pueblo estaba también en La flor de mi secreto, la presencia de la madre, o sea que tiene muchos elementos que he ido repitiendo para componer un personaje que evidentemente es su alter ego. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho. La parte estética es sin duda para mí una obra de orfebrería muy bien trabajada, pero quiero volver a un tema que hemos comentado ya y entrar un poco en detalle, que es el de los artistas, y te voy a poner un poco en un compromiso. ¿Con cuál de todos te quedas? A ver, te puedo decir con el que me puedo quedar yo, pero te puedo decir con el que se puede quedar él, ¿no? A mí, sabes que todo lo que hay es obra suya, o sea, son obras de su propiedad, salvo un caso, un Maruja Mayo, ¿no? Son obras de su propiedad. A mí, personalmente, me gusta mucho los autores vinculados a la nueva figuración madrileña de los años 80, ¿no? Me gusta mucho Villalta, Guillermo Pérez Villalta,
gusta mucho la obra de Martín Begué, digo lo que está vinculado a la nueva figuración madrileña de los años 80, de lo cual él ha vivido directamente, y las obras son de su propiedad, ¿no? O sea que son obra suya. Él ha tenido muchísima figuración por una surrealista que es Maruja Mayo, de la cual hay una obra. Fíjate que de todas las obras de la casa, la cámara no se detiene ante ellas, ¿no? No se detiene ante ellas, se detiene solamente ante el racimo de uvas que está en la cocina y que es de Maruja Mayo. Es la única obra que no le pertenece, no es de su colección. Intentó comprarla, no lo consiguió, y el galerista, que es el propietario de la obra, se la ha prestado para la ocasión, con lo cual es una forma de tenerla, es una forma de inmortalizarla junto a él, y por eso la cámara se detiene. O sea, que seguro que de las preferidas de él estaría la que no tiene, racimo de uvas de Maruja Mayo. De las preferidas para mí, digo que está la nueva figuración madrileña, básicamente Martín Begué. Me parece que tiene dos obras fundamentales en la Casa de Pedro, están en la Casa de Pedro, que una es Las Costureras y otra es El Orfanato Santa Cecilia, que están en ese elenco, ¿no? También también son muy curiosos los bodegones. Tú sabes que él hace bodegón fotográfico y que ha hecho 2 exposiciones en Madrid. Algunos de esos bodegones se cuelan también en la película, porque digo que están en su propia casa. Gloria, nos acabas de invitar a ver Dolor y Gloria con otra mirada totalmente diferente, mucho más artística, y estoy seguro que quienes nos escuchan al otro lado del ordenador o de la tablet o del móvil van a o volver a verla o volver a acudir a las salas de cine con otra mirada. Te agradecemos mucho que les hayas dado eso a los espectadores, y yo personalmente este rato de charla contigo tan agradable y del que he sacado bastante provecho. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, un placer. Un placer hablar contigo, y seguimos con la última parte de la galería en un momento. Señor, que no me falte el valor, que sea el que sea siempre, eso es lo que pido yo. Ellas navegan contra el viento del Estado, viviendo un sometimiento institucionalizado. Me dicen arcano, ¿eres aliado de la lucha feminista? No, solo soy humano. Hortensia Romero Vallejo, de Málaga y del 24. Cuando yo llegué a Nueva York y me pidieron una definición de qué es el surrealismo, Dalí dijo: el surrealismo soy yo. Y era verdad. Asómate con nosotros a la galería. Retomamos la galería y lo hacemos poniendo punto y final con un poco de flamenco, y más concretamente de baile. Vamos a hablar del bailarín, del bailaor vallisoletano Rodolfo Otero, y lo hacemos con su biógrafo Benito Carracedo, que es, aparte de biógrafo, periodista, cabal y bloguero, autor de Tiempo Flamenco. Benito, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Lo de periodista y cabal lleva una coma entre medias. Como tú veas. Bueno, yo periodista no soy. Como mucho fui crítico musical, cinematográfico. Bueno, pero lo de cabal sí, ¿no? Nos quedamos con cabal, no solamente aficionado. Más bien aficionado. Bueno, yo que creo que llegue a tanto como cabal. Yo que te leo en el blog, bueno, creo que un poquito más, pero... En fin, los que siempre traemos gente muy humilde a la galería y os da un poquito de vergüenza estas cosas. Como hemos anunciado, queríamos hablar de Rodolfo Otero, tristemente desaparecido el pasado mes de noviembre de 2018. Benito, ¿qué balance podemos hacer de la figura y de la significación de Rodolfo Otero? Pues que Valladolid perdió... Aquí mientras vivía, pues era la figura flamenca más relevante de la ciudad por su trayectoria. Quizás sea eso lo que más se pueda destacar de él, porque no se conoce a
artista flamenco en esta ciudad que tuviera su currículum, digamos. Una trayectoria y un currículum muy largo que empiezan, si no me equivoco, de la mano de Antonio y muy influenciados por Carmen Amaya. ¿Qué influencia tienen estos dos personajes en su trayectoria? Bueno, según cuenta él, él se dedicaba al baile, optó por el baile flamenco siendo adolescente, y cuando vio a Carmen Amaya en Valladolid bailar, pues ahí se reafirmó en que ese era su camino, su destino, el baile flamenco. Y luego, cuando vio a Antonio, pues también en Valladolid bailar, pues decidió a dar el paso, a hacer ese destino realidad. Se presentó ante él y le dijo, y le dijo que quería bailar en su compañía, y fue aceptado. Una vez que abandona... Y ahí empezó su trayectoria con quien era en ese momento la figura flamenca más importante de España y parte del extranjero. Casi, la más internacional era Carmen Amaya, ¿no? Pero estaban los dos, digamos, parejos. Y creo que se tiró 9 o 10 años en la compañía de Antonio. Aunque luego él va a desarrollar una carrera muy sólida también en solitario. Bueno, en solitario él cuando termina con Antonio monta un ballet, monta un grupo de baile, creo que con un sobrino de Antonio y otro bailador, siguiendo un poco la línea del baile de Antonio, eso que se haya estado en llamar la danza clásica estilizada española. Y luego pues eso no fructifica, continúa bailando con su primera mujer y ya a partir de ahí pues va bailando, digamos que baila para ganarse la vida, ¿no? Hasta que vuelve aquí, estando en Valladolid ya asentado, pues monta la escuela de baile que lleva su nombre y que todavía sigue funcionando. Bueno, eso de hecho es muy importante en su trayectoria, que es la dedicación a la docencia, que no siempre lo encontramos en grandes figuras del baile. ¿Qué nos puedes contar un poco de esa faceta como docente y de la escuela que lleva su nombre en la ciudad de Valladolid? Pues habría que verla, la verdad. Creo que cuando montó el local y las 2 salas para enseñanza, creo que el diseño que tienen creo que es de las pocas escuelas de baile flamenco que existan en España con ese diseño, ¿no? Y tú entras ahí y sientes que ahí como dice a la entrada, ahí se enseña a bailar. Es todo, no sé, casi es como un museo. Era también su Santa Santorum, ¿no? Pero tiene un ambiente único y verdadero de lo que sería enseñar el baile flamenco. Que bueno, también enseñaba clásica, pero básicamente era flamenco. Y cuando la montó allá por principios de los 80, pues no había otra en esta ciudad de sus características. Luego sí, pues bueno, se han ido incorporando más escuelas y tal, pero él la ha mantenido ahí, cada vez con menos alumnos y alumnas, porque enseñaba tal y como era su carácter, sin pocas concesiones, ¿no? Era quizá alguien diría que era muy duro. Bueno, la docencia sin duda tiene ese componente también
un poco agreste, por así decir. Una de las cosas que has comentado que me llaman la atención es que hablas muchas veces también de la parte clásica, que tal vez complica poner etiqueta de bailarín o de bailaor, que nos puede pasar también con otras figuras. Estoy pensando en Israel Galván, estoy pensando en Vicente Escudero, que muchas veces llevan los dos juntos, el bailarín y el bailaor. ¿Esto también ocurría con Rodolfo Otero? Sí, él dominaba las técnicas de la danza clásica porque las tuvo que aprender con Antonio, porque la danza, el tipo de baile que hacía Antonio, pues era esa mezcla que creó la Argentina allá por los años 20-30, cuando montó el Amor Brujo, que era esa mezcla con el flamenco de base, pues también sumar las danzas, los bailes folclóricos y añadir a eso unas técnicas del ballet clásico. Pero la base, el elemento diferenciador era el flamenco, ¿no? Y pues Rodolfo también, bueno, eso lo llevaba Antonio, lo desarrolló más, y Rodolfo tuvo que aprender a clásico, y lo tuvo que aprender muy tarde, a los 20 o 21 años, con lo cual pues puso por un lado un hándicap fuerte para él, pero como era un hombre muy decidido, pues consiguió hacerlo, ¿no? Y aquí en esta escuela pues la idea era mantener en lo que era la enseñanza, mantener esa continuidad, ¿no? Digamos que hay dos apartados. Por un lado estaría el ballet español con unos ciertos aires de flamenco, donde entraría la escuela bolera, y luego estaría lo que es el flamenco en sí. De hecho, él tiene dos salas en el estudio. Una está dedicada a Antonio, donde se enseñaría ese tipo de ballet español, que también se le llama flamenco. Es un poco lío todo esto de las etiquetas. Y bueno, luego tiene otra sala que se llama Carmen Amaya, que es donde se enseña únicamente flamenco. Eso no sé si se entiende bien pero los técnicos seguro que lo entienden. Sí, bueno, es una dicotomía que además con los años ha ganado peso, y yo creo que hoy en día es casi que una de las tendencias más cultivadas. Antes te he mencionado de pasada un poco a Vicente Escudero, que quizá junto con Mariemma y ahora con Rodolfo Otero forman una especie de tríada vallisoletana del baile. ¿Qué relación o qué influencia tiene Mariemma o Vicente Escudero en Rodolfo Otero? Pues creo que en cuanto a baile, ninguna. Vicente Escudero es como la antítesis de la idea de baile flamenco que tenía Antonio. Y Mariemma, pues yo creo que se quedó en ser una maestra, una enseñante de ese baile que hacía Antonio, pero como si lo fragmentara, o sea, como si ella más centrada quizá en los bailes populares, clásicos, aunque supiera lo que es el flamenco. Muy interesante como las tres figuras tienen en común la ciudad de Valladolid, pero luego son tan únicas y tan diferentes entre ellas. Una cosa que he mencionado cuando te he presentado como biógrafo de Rodolfo Otero, pero el libro que publicáis hace un par de años en Fuente de la Fama, Rodolfo Otero, Amor por la danza, es más bien un libro de conversaciones. Cuéntanos un poco cómo se gesta el libro y qué es el libro en sí. Pues el libro se hizo debido digamos a la presión entre comillas, de algunos amigos. Principalmente fue Pedro Sanz, el director de las Jornadas Flamencas Ciudad de Valladolid, que este año cumple, creo que su 16 edición, quien más insistía en que había que hacer algo con Rodolfo, que no se podía, había que darle visibilidad,
Había que darle el lugar que se merecía en esta ciudad, dentro del flamenco y por la parte que dentro de la cultura le toca al flamenco, pues también. Y él digamos que plantó esa semilla y luego con el tiempo pues hubo más presiones. Mira, ve que se está haciendo mayor este hombre, que se va a llevar todo, porque Rodolfo tenía una memoria impresionante y sus recuerdos y su manera de contar lo vivido, lo sabido, pues siempre atraía. Y aunque fuimos vecinos en el mismo edificio durante 30 años, pues yo nunca me atreví a eso, ¿no? Porque tampoco tenía experiencia en esto de los libros, aunque sí en lo de escribir. El caso es que, al final, pues se lo planteé a Rodolfo. Él aceptó. Nunca, hasta que no vio el libro, no se creyó que iba a salir. Y luego, pues, a través de Miguel Ángel Galguera, un escritor vallisoletano, me presentó al editor, a Julio Martínez, el editor de Fuente de la Fama. Julio Martínez le interesó el tema y sacó este libro con una edición muy cuidada y la que se merecía Rodolfo. Sin duda, como el homenaje que se le tributó en las jornadas flamencas que hemos mencionado antes, pero con todo, ¿tú crees que ahora, ya ausente, todavía queda pendiente que se le realice un tributo? No creo. Bueno, no lo sé, no entiendo bien. Estaría bien que no se olvidara. De hecho, sí, a través de Enrique Señorans, de la librería Pie de Página, pues él ha movido en la Feria del Libro, que se va a celebrar ahora, en junio, la primera semana, pues ha promovido un acto de homenaje a Rodolfo y haremos una presentación, una charla el día 1 a las 7 de la tarde en la sala alternativa del Teatro Zorrilla para volver a recordar a Rodolfo. Yo creo que por lo menos la afición flamenca no debería olvidarle, aunque Rodolfo, por su carácter, no es que se llevara bien con la afición flamenca vallisoletana. Bueno, pues con esa invitación a no olvidarlo y con esa invitación también a pasar por esa pequeña presentación en la Feria del Libro, te despedimos, te agradecemos tu presencia aquí, Benito, y mucho flamenco. Mucho flamenco, gracias. Hasta luego. Un saludo. Con este toque de Honduras nos despedimos. Esperamos volver a contar con vosotros en nuestro próximo capítulo, que será, debido a las vacaciones que tenemos inminente, en 3 semanas en vez de en 2. Así que estad pendientes para finales del mes de abril, porque volveremos con vosotros. No fallaremos a nuestra cita. Cuidaos mucho y esperamos volver a teneros al otro lado de vuestro dispositivo electrónico en unos pocos días. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en La Galería. Descárgate todos los podcasts del programa en iVoox. También puedes encontrarnos como La Galería Pod en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, o escribirnos al correo lagaleriapod@gmail.com. Hasta la próxima.